Ya sabe, ¿no? Todo lo que es lo volvemos X, o todo lo que es X lo volvemos Y, como tú quieras. ¿Ya? Como tú quieras. Muy bien. Entonces nos vamos aquí. Bueno, y vamos a volverlo los Y X. Bueno, X. Entonces sería así. X cuadrado sobre X cuadrado más X cuadrado. Es importante dejarlo así para ver quién es la variable que ahora tiende a cero. Bueno, en este caso es X, ¿no? Aquí lo ponemos. Hay que calcular ese límite, ¿no? Ese límite. Entonces calculamos el límite. Vamos a calcularlo acá. Esto es límite cuando X tiende a 0. Esto sería X cuadrado, ¿verdad? Acá sería 2X cuadrado. O sea, raíz de 2 por raíz de X cuadrado. No olvidemos que acá lo vamos a poner raíz de X cuadrado. Sabemos que es valor absoluto de X, ¿no? Valor absoluto de X. ¿Ya? Eso de ahí hay que tenerlo presente. Listo. Muy bien. Excelente. Ya. Entonces, cuando voy a calcular este límite, lo puedo hacer por límites laterales, pero en este caso tampoco es necesario, ¿sí o no? Porque este X cuadrado, hay una propiedad que nos dice que X al cuadrado es el valor absoluto de X elevado al cuadrado, ¿no? Entonces también podemos usar esta propiedad. Listo. Entonces lo ponemos acá. Esto vendría a ser valor absoluto de X elevado al cuadrado sobre, bueno, esta raíz de 2, como es constante, fuera del límite lo podemos poner si deseamos. Y ya está, mira, ¿no? Muy bien. Y nos estaría quedando así. Límite cuando X tiende a 0. Simplificamos y me queda valor absoluto de X sobre raíz de 2. Listo. Y esto es igual 0. 0. Y mira, nos está saliendo 0. O sea que podemos conjeturar diciendo que el límite tentativamente es 0. Pero tal vez con dos caminos no es suficiente, pero en realidad acuérdate que y igual 0, yo te dije, también te va a salir 0. Aquí he puesto y igual x y también me ha salido 0. Puedo poner tal vez otro camino. Tal vez puedo poner x, y que pertenece a R2, tal que y es igual a x cuadrado, por ejemplo. Mire, ese es otro camino, ¿cierto? Y tal vez puedo poner más, y lo sorprendente es que todo me va saliendo 0. ¿No? Todo me va saliendo 0. Entonces aquí lo ponemos. A ver, es igual. Ya está. Entonces acá sería límite. Recuerda, primero reemplaza, ¿no? Reemplaza. Entonces asumimos que y lo voy a reemplazar por x cuadrado. Ah, perfecto. Entonces aquí me va a quedar x al cubo, ¿no? X al cubo. ¿Listo? Ya está. Aquí vendría a ser x al cuadrado, x a la cuarta, ¿no? Muy bien. Entonces, si acá me queda x a la cuarta, puedo factorizar x al cuadrado. Cuando le saco raíz, valor absoluto, ¿no? Valor absoluto. Listo, valor absoluto. Muy bien. Y aquí me estaría quedando por 1 más x al cuadrado. Y nos damos cuenta que x sería la variable que tiende a 0. ¿Ya está? ¿Está bien? Muy bien.
Ya. Un detalle importante es que este x cubo lo puedo poner así, miren. X al cuadrado por x. Recuerda que x al cuadrado se puede poner así, ¿sí? Y después de ello podemos simplificar aquí, ¿no? Podemos simplificar porque x no es 0, ¿no? No es 0. Muy bien. Entonces nos estaría quedando de esta forma nada más. Límite cuando x tiende a 0. Como aquí simplificado me quedaría un valor absoluto de x por x sobre raíz de 1 más x al cuadrado. Ya está, mira, ve. Y ahora sí, si x tiende a 0, esto es 1. 0 por 0, 0. 0 entre 1, 0. Nuevamente me sale 0. Entonces a partir de ahí ya podemos conjeturar. Aparentemente cualquier camino que yo tome me va a salir 0. ¿No? Mira, he hecho con 3 y me sale 0. ¿No? Me sale 0. Muy bien. Entonces es ahí donde debemos ahora preguntarnos, ¿no? ¿Es cierto que el límite es 0? Ya está. Entonces ponemos nuestra conjetura, ¿ya? Una conjetura. ¿Cuál va a ser nuestra conjetura? Nuestra conjetura va a ser, ¿será verdad que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de xy raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, será verdad que es 0? Esa es la conjetura, ¿cierto? No podemos ir colocando pues muchos caminos. Por más que yo ponga 10 caminos y todo me sale 0, 0, 0, 0, no podemos decir que el límite es 0. ¿Ya? Así no se trabaja con caminos, ¿cierto? En cambio, si un camino, su resultado es diferente al límite del otro camino, entonces ahí sí, pues, ¿no? Son diferentes, no existe el límite, ¿no? Muy bien. Como esto es una conjetura, ¿qué tenemos que hacer? Demostrarlo. Entonces vamos a demostrar esto si es verdad. Entonces vamos a hacer una demostración. Vamos a demostrar esta conjetura. Y si una vez que demostramos efectivamente 0, entonces podemos decir que el límite es 0. Muy bien. Entonces demostración. Decimos lo siguiente. Límite cuando x, y tiende a 0,0. Y ustedes se acuerdan que les di una recomendación, ¿no? Cuando el punto de acumulación es 0,0, yo que les dije, utilicen la norma, ¿no? La norma, ¿no? La norma de la raíz cuadrada, pues, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos x por y sobre raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Y esto es igual a 0. Listo, muy bien. Entonces primero, la lógica de cuantificadores. Para todo éxito mayor que 0, eso es para la variable dependiente, ¿no? Existe un delta. Según la lógica, la existencia se va a dar en términos del para todo, ¿no? Existe un delta mayor que 0, ya está, tal que, vamos a ponerlo acá abajo, sí, ya está, sí, muy bien, x, y pertenece al dominio de f y, ya está, y, ¿no? Muy bien, aquí tenemos la norma de x, y que se aproxima a 0,0. Esto es menor que delta. Muy bien, no olvidemos que no estamos interesados en que x, y sea el punto 0,0, ¿no? Entonces esto vendría a ser mayor que 0,
O sea, le quitamos ese centro. Ahí está. Entonces, ¿no? Entonces, aquí tendríamos a nivel de las imágenes, como las imágenes están en los reales, valor absoluto nada más de la función que vendría a ser xy sobre raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Ya está. Menos el valor que hemos conjeturado, 0. Y esto es menor que el léxico. Ya está. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que se tiene que hacer en realidad es, a partir de esta hipótesis, probar esta conclusión. ¿Cierto? ¿Y cómo se prueba una conclusión? Ya creo que en su momento les expliqué, ¿no? Podemos coger una parte y llegar a la otra. ¿Ya? Así se demuestra una conclusión. Entonces, cogemos tal vez este extremo que tiene más información y debemos llegar a esta otra parte. ¿Cierto? Es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Veamos. Ya está. Entonces, empezamos por la conclusión. ¿Sí? Por la conclusión. Yo quiero llegar a esta conclusión, pero no lo puedo poner la conclusión así como está, porque eso no sería la demostración. ¿Qué tengo que hacer? Empiezo por la izquierda y concluyo en la derecha, o empiezo en la derecha y concluyo a la izquierda. ¿Por dónde debo comenzar? Por donde hay más información. Aquí hay más información. Entonces comienzo por ahí. Vamos a comenzar por ahí. A ver, veamos. Comenzamos por una de las partes de la conclusión. Ya está. Mira, comenzamos por aquí. Perfecto. ¿Tú qué tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer es que aparezca esta desigualdad. ¿Qué significa eso? Acotar. Tenemos que acotar. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué tenemos que acotar? Porque en realidad este punto de acumulación tiene un radio que es el delta y solamente trabajamos ahí nomás. Por eso es que tenemos que acotar, ¿no? Tenemos que acotar. Muy bien. Para acotar es preferible, ¿no? Es preferible que el valor absoluto que tenemos aquí lo podamos usar mediante algunas propiedades. Por ejemplo, puedo usar esto, ¿no? El valor absoluto de A sobre B es el valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B. ¿Sí o no? Puedo usar eso. Puedo usar también la propiedad de que el valor absoluto de un producto es igual al valor absoluto del producto de sus factores, ¿no? Ahí está. Puedo usar eso también, ¿no? Muy bien. Pero también puedo usar la definición de valor absoluto. Si este número siempre es positivo, le quito las barras. Si este número siempre es negativo, le quito las barras, pero con un menos adelante, ¿sí o no? Para que se vuelva positivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos hacer. En este caso, puedo poner valor absoluto arriba y abajo no es necesario porque no va a ser negativo. Y cuando pongo valor absoluto acá, lo puedo poner así también. Valor absoluto de X por valor absoluto de Y. Listo. Y acá vendría a ser sobre raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Ahí está, ¿no? Ahí está. Muy bien. Excelente. Ya. ¿Qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede es que necesitamos acotar. ¿No? Acotar. Si nosotros queremos llegar a esta parte, necesitamos algunas herramientas, ¿no? Esas herramientas que son las hipótesis. Mira, acá están las hipótesis. Primero, que X, Y pertenece al dominio de F. ¿Qué significa que X, Y nunca va a ser 0,0? Porque 0,0 involucraría que la función tendría que dividirse entre 0 y eso no es cierto. Entonces el X, Y nunca es 0,0. La otra hipótesis, acá lo tenemos, mira.
Y yo que les dije, cuando el punto de acumulación es 0,0, hay que utilizar lo que llamamos la norma, ¿cierto? La norma, ¿no? Muy bien, ya está. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Ya, muy bien. Aparte, puedo utilizar propiedades, teoremas, axiomas que yo he llevado en cursos anteriores. O sea, en los prerequisitos, por ejemplo. ¿Cierto? ¿No? En los prerequisitos. Ya, eso vamos a ponerlo acá. A ver, ¿qué cursos has llevado? Números reales, por ejemplo, ¿no? Un tema de números reales en algún curso tienes que haber llevado, ¿verdad? Listo. Ya. Entonces, miren esta idea. Observen. Nosotros sabemos que para todo x que pertenece a los reales, es conocido que x al cuadrado es mayor o igual que 0. Eso es conocido, no hay ningún problema ahí. Aún más, sabemos que el 0 es cualquier número más su opuesto, ¿cierto? Muy bien. Lo puedo poner así, mira. Supongamos que el número sea y al cuadrado y le quito el mismo. En otras palabras, le estoy sumando su opuesto. Ya está. No se me ocurre así. Entonces, hago la transposición y aquí me queda x al cuadrado más y al cuadrado. Perfecto. Y esto es mayor o igual que y al cuadrado. Bueno, no es nada sorprendente, ¿cierto? Le saco raíz cuadrada. Y ahí viene lo interesante. ¿Por qué le saco raíz cuadrada? Porque acá necesito la raíz cuadrada, mira. Acá está. Lo necesito. ¿Ves? Muy bien. Y esto vendría a ser mayor o igual. Pero si le saco la raíz cuadrada, me voy acá. Y eso es valor absoluto. Mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ya tengo una propiedad acá. El valor absoluto de y siempre es menor o igual que la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Ahí está, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Y qué pasaría si nosotros le ponemos aquí x? O sea, aquí pondríamos y cuadrado mayor o igual que 0, y cuadrado es mayor o igual que x cuadrado menos x cuadrado, y al final aquí me quedaría x, ¿no? Entonces tendríamos también que x es menor o igual que la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Mira qué interesante. Ya está. Ya lo acoté. Y mira, acá que me pide, multiplícalo. Lo multiplico, ¿no? Lo multiplico. Entonces, lo multiplico. Lo multiplico. Ya está. Menor o igual que x cuadrado más y al cuadrado. ¿Se encuentran? ¿No? Ya está, mira, ¿no? Interesante, ¿no? Lo multiplico. Ahí está. Menor o igual que x cuadrado más y al cuadrado. Observen que la igualdad, ¿no? La igualdad se logra mayormente cuando los dos son ceros, ¿sí o no? No sé si se han dado cuenta. Si x vale 0, y vale 0, x vale 0, y vale 0, entonces 0 es igual a 0, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿No? Muy bien, ya está. Pero a nosotros no nos interesa el caso en que los dos son ceros. ¿Ves? Solamente me estoy acercando a 0,0. Por esa razón es que la igualdad no lo voy a considerar. ¿Ya? En el punto 0,0 no estoy interesado. Estoy interesado en el entorno.
Por eso es que es normal que aquí se coloque solamente menor. Nada más menor. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora sí, lo hacemos de esta forma. Fíjate. El producto de estos dos es menor que ¿quién? Que x cuadrado más y al cuadrado. Ya, escucha bien, ¿ah? Listo. Pero este es un número positivo. Si lo divido este lado entre este número positivo, entonces la desigualdad no cambia, ¿sí o no? Y lo puedo dividir también entre él mismo. ¿Te das cuenta? Ahí está, mira. ¿No? Muy bien. En otras palabras, es como que hemos quitado este igual, ¿sí? Y aquí lo hemos dividido en ambos extremos, raíz de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Fenomenal. Ahora mira. Recuerda que hemos empezado por el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, esto es menor, pero aquí yo puedo racionalizar, ¿sí o no? ¿No? Puedo racionalizar y me queda así. Raíz de x cuadrado más y al cuadrado. ¿No? Me queda así. Excelente, ¿no? Excelente. Muy bien. Ya. Pero tú te das cuenta que hasta este momento he utilizado hipótesis que yo ya debo saber, ¿sí? Porque eso es números reales, pero todavía no utilizo la hipótesis fundamental del problema. Y precisamente esta hipótesis es la que me va a servir para dar la conclusión que necesito. Yo te decía que aquí, cuando calcules la norma, ¿esto cómo sería? Sería la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y esto cómo debe ser? Menor que delta. Esto es esto. ¿Y cómo debe ser? Menor que delta. Ya está. Pero ¿qué dice la conclusión? Que el lado derecho ya tiene un nombre. Se llama épsilon. O sea, quiere decir que él es este valor. Épsilon, ¿no? Por eso es que se pone así. Y con eso prácticamente hemos demostrado que esa conjetura es verdadera. El límite sí es cero, ¿cierto? Sí es cero, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya encontré el delta, que es el existe, lo debo poner en términos de el épsilon, que es el para todo, ¿no? Ya está, ¿ves? En algunas ocasiones a veces te queda delta sobre 2, no hay problema. Lo tienes que igualar a épsilon, ¿no? Porque el número que está aquí en la conclusión es épsilon. Entonces, delta sobre 2 igual a épsilon y se despeja delta. Sería el doble, pues no, el doble. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el radio de la vecindad tiene la misma longitud que el radio de las imágenes, ¿no? Solo que el radio del punto de acumulación está en el plano XY. En cambio, el otro radio está pues en el eje, ¿no? En el eje, ¿no? En el eje Z, ¿no? En el eje Z. Muy bien. Por lo tanto, acá lo ponemos. Por lo tanto, ese límite es cero. Cero. Ya está. Solamente me faltaría la tercera parte. Y la tercera parte, ¿qué cosa es? Que la imagen del 0,0, ¿cierto? Debe coincidir con el límite, ¿no? Con el límite. Muy bien. Veamos la última parte. Listo. Ya está, entonces acá lo ponemos. La última parte. Nosotros hemos encontrado que f de 0,0 es 1, ¿no? Es 1.
Ya está. Y hemos demostrado, previo a una conjetura, que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función nos ha salido 0. Pero ¿qué podemos apreciar? Que son totalmente diferentes, ¿no? Son diferentes. Por lo tanto, no es continuo en 0,0. Muy bien, entonces acá le ponemos. Por lo tanto, f no es continua en 0,0. Ya, ahora, si me pidieran, aunque ahí no me pide, ya, pero vamos a suponer que, supongamos que en la práctica del día viernes nos piden. Si es discontinua, ¿qué tipo de discontinuidad es? Porque ahí estoy diciendo que es discontinua, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, tengo que ver, ¿no? ¿Cuándo es evitable? ¿No? ¿Cuándo es evitable? Habíamos dicho que es evitable cuando el límite existe, pero la imagen del punto es otro valor. ¿Cierto? Ahí habíamos dicho que es evitable. Y mira, curiosamente aquí tiene esa característica, mira. El límite existe, la imagen existe, pero ¿cómo son? Diferentes. Entonces, ¿se puede evitar? Sí. ¿Cómo se evitaría eso? Haciendo que la imagen no sea 1, sino ¿cuánto tendría que ser? 0. Entonces yo tendría que ir acá y en vez de ponerle 1, le pondría 0 y de esa forma ya es continuo. ¿Cierto? Ya es continuo. Entonces aquí lo podemos poner, ¿no? Presenta una discontinuidad evitable. Evitable. ¿No? Presenta una discontinuidad evitable. Cuando hay discontinuidad evitable, ¿qué puedes hacer? Redefinir la función. ¿No? ¿Y cómo lo redefines? Fácil. La imagen del punto tiene que ser el valor del límite. ¿No? De esa manera coincide y la función es continua. ¿No? Muy bien. Ya está. Perfecto. Ahora, si analizamos lo que hemos hecho, obviamente estar conjeturando y después probar que nuestra conjetura es correcta para decir que el límite efectivamente es 0, en realidad sí quita tiempo, ¿no? Sí quita tiempo. Muy bien. Hay otra opción, y en realidad sí hay otra opción, ¿cierto? Hay otra opción. La otra opción sería cambiar de sistema. Y cuando hablamos de cambiar de sistema, hay un sistema que nosotros mayormente conocemos, ¿no? Que es el sistema polar, ¿no? De coordenadas polares. Y normalmente, cuando aparece x² más y², es recomendable utilizar coordenadas polares. Ahí es recomendable, ¿cierto? Es recomendable utilizar coordenadas polares. Muy bien, ya está. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer eso. A ver, muy bien, como una observación importante, vamos a poner acá, importante. Cuando tú cambias de sistema, o sea, más o menos la idea, ¿no? R2, que sea la pizarra, ¿no? El plano cartesiano que le llamamos, ¿no? Cuando yo trabajo en el plano XY, ¿cómo sería la pizarra? En cuadrículas. Así como el piso, ¿no? En cuadrículas. O sea, las losetas serían rectangulares, ¿ya? Pero imagínate que saco las losetas y le pongo ahora otras losetas, pero concéntricas, ¿no? Un poco más alucinante, por decirlo así, ¿no? El piso sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es la forma ahora de ese piso. Lo mismo sucede en coordenadas polares, ¿no?
En coordenadas rectangulares yo utilizo dos ejes. Y con esos dos ejes yo puedo ubicar cualquier punto en el plano. Y por eso es que aparecen las cuadrículas. En cambio, la idea de coordenadas polares es distinta, ¿no? Partiendo de un punto, yo puedo generar aquí un rayo y después mediante un ángulo moverlo. Y de esa manera ubico cualquier punto. Al hacer eso, ¿qué se van generando? Una roseta polar. ¿No? Esa es la roseta polar, ¿no? Ahí está, mira, una roseta polar, ¿correcto? Y en esa roseta polar hay una relación muy interesante con las coordenadas rectangulares, ¿sí o no? ¿Cuál es esa relación? Es la siguiente, ¿no? Mientras en rectangulares es XY, en polar es R y luego tita. Tita. Así es en polar, ¿no? R y luego tita. Muy bien. De tal manera que X sería R coseno de tita, Y sería R seno de tita, y aparece la relación más interesante, ¿no? ¿Por qué salen justamente esas circunferencias concéntricas? Porque cuando elevas al cuadrado, te va a salir R al cuadrado. ¿Está bien? Ya está, muy bien. Excelente. Ya. Un dato interesante es que R, en realidad, ojo, no es el radio en sí. Porque un radio siempre es positivo. R en realidad es una coordenada radial. Esa es la terminología que se debe aceptar. Porque en coordenadas polares, en el sistema de coordenadas polares, ese R puede ser negativo. O sea, hay que partir de ahí. Puede ser negativo. Pero cuando estamos trabajando en cálculo multivariable, ¿cierto? No estamos interesados en que tita, por ejemplo, dé muchas vueltas. No nos interesa. No estamos interesados en que R sea negativo, sino queremos trabajarlo como un radio. Y si queremos trabajarlo como un radio, ¿qué significa eso? Que siempre es positivo. ¿Ya? Fíjense bien, ese dato es muy importante. ¿Por qué razón? En coordenadas polares, yo puedo poner así, ¿no? Menos 3, pi cuartos. Este punto, menos 3, pi cuartos. ¿Verdad? Y en este caso, ¿cómo lo tendría que ubicar? Bueno, asumo que es positivo, pi cuartos es 45, 3 está acá, pero como es negativo, para abajo. ¡Pla! Listo. Esa es la forma que nos han enseñado supuestamente. Pero en realidad esto se ubica así. Menos 3, pi cuartos, acá. Este punto es. No significa que el radio es menos 3, ¿ah? Ojo. ¿Ya? Es la coordenada radial. Y el otro es la coordenada angular. Profesor, ¿y por qué? ¿A esto cómo le llamas? Coordenada en el eje X, ¿sí o no? Y esta es la coordenada en el eje Y. Pero para no decir coordenada, ¿tú qué le dices? Esta es la abscisa y esta es la ordenada, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué cosa es? Esto es una coordenada radial. Y esta es una coordenada angular. ¿Cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, como nosotros solamente estamos interesados, por decirlo así, en barrer los 4 cuadrantes,
Simplemente necesito un radio y dar la vuelta. Suficiente. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, ya lo estamos, entre comillas, condicionando. Y ese radio puede dar la vuelta en sentido antihorario o puede dar la vuelta en sentido horario. Y no hay ningún problema. Suficiente con un radio que en este caso es positivo, pues, ¿no? Y es por eso, ahí viene el detalle importante, ¿eh? Que en este tema yo puedo despejar R. Y como R es un radio mayor que 0. Mira lo interesante, mayor que 0. ¿Qué significa? Que si R es una variable, solamente tiene sentido trabajar por la derecha. Nada más. Por la derecha. Muy bien. Ya. Ahora sí. Una vez que ya hemos entendido esta lógica, ya podemos usar las coordenadas polares, ¿no? Las coordenadas polares para poder resolver ese límite. ¿Cuál es la ventaja? Que X y Y van a depender de R. Es como una especie de cambio de variable, donde X y Y van a depender de R. Y mira lo interesante, no importa si X es positivo, negativo, 0, R tiende a 0 por la derecha. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Ah, muy bien, muy bien. Ya, entonces ahora sí. Este segundo paso, ahora lo voy a resolver, pero en coordenadas polares. ¿Ya? En coordenadas polares. Entonces, segundo paso, aplicando coordenadas polares. Y si tú deseas, lo haces con sus caminos, con su conjetura, con su demostración. Ya eso lo haces tú, ¿no? No hay problema. Pero aquí lo podemos hacer aplicando coordenadas polares, ¿ya? Esto sería la otra opción. Entonces no uso caminos, uso polares. Al usar polares, el límite va a ser... A ver, ¿dónde está mi...? Acá, voy a ver esto. Ya, el límite va a ser así. ¿Ya? Fíjate. El límite será. Listo. Muy bien. Entonces decimos límite, pero ya no va a ser X, Y ahora, porque esas dos variables dependen de R nomás. Mira, qué interesante. Entonces acá sería así. R tiende a 0, pero 0 es un punto de acumulación por la derecha. Ahí está. R tiende a 0 por la derecha. Muy bien, excelente. ¿Y ahora qué hago? Reemplazo. X, ¿cuánto vale? X vale R coseno de tita. ¿Y Y cuánto vale? R seno de tita. Interesante. Y la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, ¿cuánto vale? R. Ahora escuchen bien, ¿no? Si después de haber hecho el cambio me sale una respuesta en donde no aparece tita, entonces el límite existe. Y esa es la respuesta. Pero si después de simplificar me sale una respuesta que depende de tita, entonces quiere decir que el límite no existe. ¿Por qué razón? Porque si me sale en términos de tita, yo le puedo dar varios valores y automáticamente me van a salir varias respuestas. ¿Eso qué significaría? Que hay caminos en donde el límite es diferente. ¿Ya? Por eso hay que ver qué nos sale. Muy bien. Listo.
Entonces, cancelamos. ¿Se puede cancelar? Claro. Se puede cancelar. Ya está. Muy bien. Nos estaría quedando así nada más, ¿no? Límite cuando R tiende a 0 por la derecha y solamente tendríamos el R coseno de tita por el seno de tita. No importa qué valor tome tita, no importa. Cuando R tiende a 0, 0. Por esto de aquí, 0. Ya está. Muy bien. Me salió igualito. Acá está, 0, ¿ves? 0. Ya no necesitamos demostrarlo ya. Ya me salió 0. ¿No? Ya me salió 0. Entonces, en ese caso, pues, podemos hacerlo de esta forma, ¿no? Se puede hacer de esa forma para que sea más sencillo, pues, ¿no? Más sencillo. Hay un detalle importante aquí también con respecto a esta parte, ¿no? En realidad, la función que tú ves arriba es acotada. Esta de acá. Esta de aquí, ¿no? Es acotada. Y tú dirás, ¿y qué significa pues que sea acotada? Fíjate esta parte, ¿eh? Tú te das cuenta que aquí cada una de las variables en valor absoluto es menor o igual que esto. ¿Está bien? ¿No? Muy bien, ya. Cuando yo lo multiplico, obviamente aquí yo desaparecí la raíz, pero en realidad vendría a ser raíz por raíz del mismo, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Entonces, quiero que captes la siguiente idea. Si aquí vendría a ser raíz por raíz del mismo, una de las raíces que pase abajo. Y te quedaría algo así. A ver, para no borrar, acá. Mira. Eso de ahí. Ya, ahí está, ¿no? De esa forma. Muy bien, entonces aquí te quedaría así. Cuando esto está en valor absoluto, así. Cuando está así, entonces aquí te quedaría una raíz, ¿no? Así. Ahí está, mira. Así te quedaría, ¿no? Muy bien. Y aquí, si X y Y, así como acá, no pueden ser 0 a la vez porque no existiría la división entre 0, ¿correcto? Entonces aquí, este valor absoluto por este valor absoluto siempre será mayor que 0. ¿Está bien o no? ¿No? Mayor que 0. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, o en este caso sería mayor o igual que 0, porque si él es diferente de 0 y él sí es 0, procede, claro, mayor o igual que 0. Ya está. Entonces, ¿qué podemos apreciar ahí? Podemos apreciar que esta función está acotada, ¿cierto? Y si utilizáramos, por ejemplo, el teorema del sándwich, ¿no? El teorema del sándwich, límite cuando x, y tiende a 0,0, 0, porque es constante. Aquí, límite cuando x, y tiende a 0,0. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, 0. Raíz de 0, 0. Como este 0 y esto de aquí son iguales, el límite de lo que está dentro también es 0. Y si el límite de lo que está dentro es igual a 0, ya no interesa el valor absoluto, porque el valor absoluto del 0 sigue siendo 0. Bueno, y estaría aprobado. Ese es por el sándwich, ¿cierto? Pero ¿qué tendríamos que hacer? Buscar que esta función esté acotada y después que estos extremos, cuando x, y tiende a 0,0, sea lo mismo. Para evitarse esos detalles, simplemente cambiamos a polar y nos sale 0. ¿Ya? Ustedes han hecho el teorema del sándwich, ¿sí o no? El teorema del sándwich. ¿Ya? Muy bien. Y con eso se terminó la parte de límites. ¿Ya?
Ya terminamos límites y ahora sí. Ahora vamos a ver derivadas parciales, ¿no? Vamos a ver derivadas parciales, ¿ya? Muy bien. Derivadas parciales. Ya. Ya con eso ustedes están trómenes para su examen del día viernes, pues, ¿no? Acá está, las derivadas parciales. Ah, pero está ocultado, ¿no? Acá dice, oculto a los estudiantes, dice. Hay que habilitarlo. Hay que habilitarlo. A ver, vamos a habilitarlo a los muchachos. Acá. Acá está, ¿ves? Mostrar. Ya está. Ya lo habilité para que vean ahí. Y este de acá también de una vez. La red de la cadena. Ya, ahí está. También la red de la cadena. Semana 4, ya. Esta es la prueba de entrada. ¿Qué semana es? La 3. Ah, pero la prueba de entrada va a ser en la semana 4 junto con la práctica 1, ¿no? Ah, ya. Entonces aquí voy a tener que cambiar esto. Acá va a ser la prueba de entrada. Aquí. Semana 4, ya. Muy bien. Ya, derivadas parciales. Si bien es cierto en la semana 4 está derivadas parciales, pero no quiere decir que vamos a tomar derivadas parciales. No, solamente es hasta límites y continuidad, ¿ya? Derivadas parciales va a ser para la segunda práctica, ¿ya? Muy bien, ya está, ya. Hasta ahí nomás. Ahora sí. Ya está habilitado. Ahí está. Ya, muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ajá. A ustedes que les cantan los límites con derivada, pues no, acá, ahí está, bonito. Ya, vamos a ver eso de ahí. Listo. Muy bien. Ya. A ver. Ya. Ahora sí, ya, vamos a ver derivadas parciales. Voy a hacer solamente la definición, ¿ya? Y ya mañana, no, ¿cuándo tenemos? El jueves, ¿no? El jueves. Sí, el jueves tenemos, ¿no? El jueves. Ya está. A ver. Derivadas parciales. Ya está. Muy bien. Vamos a recordar cálculo diferencial, ¿ya? Vamos a recordar cálculo diferencial. Ya, recordar. Vamos a recordar su maravilloso curso de cálculo diferencial. Ya. La definición de derivada en un punto, ¿ya? Derivada en un punto. Ya está. Vamos a utilizar la notación de Lagrange. F' de x sub 0. Ya, esa es la notación de Lagrange. Listo. ¿Tú te acuerdas que la derivada en un punto, tú lo podías poner de dos formas, sí o no? La primera, límite cuando x tiende a x sub 0. ¿Qué ponemos aquí? Ponemos la diferencia de los x con respecto a x sub 0. ¿No? Una distancia dirigida, por decir así. Y arriba, ¿qué ponemos? En ese mismo orden, las imágenes. ¿Está bien o no? Si ese límite existe, entonces decíamos que es derivable en x sub 0. ¿No?
Muy bien, ya, excelente. Geométricamente, ¿qué cosa era esto? Esto vendría a ser la pendiente de la recta secante que se va a transformar en la pendiente de la recta tangente, ¿no? Muy bien. Ya. Pero también había otra forma, ¿sí o no? Otra forma de representar la derivada en un punto. Límite cuando h tiende a 0. ¿Sí o no? Con el h. No, con el h. Muy bien. En este caso, aquí tendríamos justamente el h. Y aquí vendría a ser f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Ya está. ¿No? Muy bien. Listo. Y algunos también, a veces, preferían utilizar este límite, ¿no? Así, límite, la variación de x cuando tiende a 0, ¿no? En términos de la variación, ¿no? Entonces, eso está muy bien también, ¿no? Entonces lo podemos poner aquí. Aquí tendríamos la variación. Aquí sería f de x sub 0 más la variación de x, que es bien pequeñita, ¿no? Bien pequeñita, menos f de x sub 0. Ya está. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso venía a ser lo que ustedes en cálculo diferencial llamaban la derivada en un punto, ¿no? La derivada en un punto. Perfecto. Ahora nosotros vamos a hacer algo parecido, pero aquí asumíamos que nuestra función es así, y igual a f de x. En cambio ahora en cálculo multivariable, nuestra función es de dos variables, ¿cierto? De dos variables, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces, ¿cómo serían nuestras derivadas ahora? Va a haber una desventaja. Mientras en el cálculo diferencial tú solamente trabajabas con una variable independiente, en el cálculo multivariable no se puede. Nosotros tenemos dos variables, ¿no? Cuando z es igual a f de x, y, ¿no? Y tendríamos más variables si tenemos, pues, f que depende de tres variables, por ejemplo, ¿no? Y podemos tener más, ¿no? Podemos tener más. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para ahora obtener estas derivadas en el caso en que aquí hay dos variables independientes, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Su definición, ¿no? Su definición. A ver, vamos a ponerlo acá. A ver, así todavía tenemos tiempo. Ya. Vamos a poner la definición. Y después vamos a ver la interpretación. ¿Ya? La interpretación. De ahí vamos a ver la interpretación. Ya está. Ahora sí, en cálculo multivariable. Mira, ahí. Primero necesitamos algunas notaciones, ¿cierto? En realidad aquí, esta notación es muy buena porque es bastante simple. Sí, es muy simple, ¿no? Pero no se puede generalizar tanto para el caso cuando estamos en multivariable. Entonces ahí viene la otra opción. La notación de Leibniz. Mira, la notación de Leibniz. Es más apropiada la notación de Leibniz, ¿cierto? Fíjense bien que esta derivada, tú utilizas esta d. En cambio ahí, esta d lo vamos a arquear. ¿Está bien? Es una d arqueadita, ¿no? Esta es la d que tú utilizas en cálculo diferencial. En cambio aquí la d lo vamos a voltear así. Así.
¿Se acuerdan? ¿No? Es una D arqueada. ¿Ya? Una D arqueada. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular la derivada, pero va a aparecer un término parcial. ¿Por qué parcial? Es que no tenemos una sola variable. Entonces lo vamos a hacer primero con respecto a una. ¿Qué significa eso? Para que tenga este aspecto, solamente debería aparecer una variable. Para que eso suceda, él solamente sería la variable y él constante. ¿Cierto? Él sería constante. ¿Correcto? Entonces, al ser una constante, prácticamente la función dependería solamente de x. Y si depende solamente de x, ya podemos utilizar una definición como la de acá. ¿Ya? Esa es la idea. Por eso se llama derivada parcial. En un punto. Aquí nuestro punto será x sub 0, y sub 0. Fíjense, ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a definir dos tipos de derivadas. ¿Por qué razón? Porque hay dos variables independientes. Aquí tendríamos la derivada parcial con respecto a x. Derivada parcial con respecto a x. Con respecto a x. Ahí está, miren. ¿Y cómo sería eso? Vamos a utilizar esta notación, fíjense. Recuerda que esto es una D arqueada, así. Una D arqueada, ¿no? Así es, ¿ya? Así. Una D arqueada. Para diferenciarlo del otro, ¿no? Entonces, esto vendría a ser F, y esto sería con respecto a X. Si es en el punto X sub 0, y sub 0, sería así, mira. Ahí está. Muy bien, excelente. Ya. Ahora sí. Observa que esta variable de acá, es la que tiende a X sub 0, en este caso, este punto de acá. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo. Límite. Observa que esta variable es la que tiende a esta coordenada de acá, porque esta de aquí está en las X, ¿sí o no? Ahí está. Listo. Muy bien. ¿Ah? Perfecto. Ahora viene esta razón, ¿no? Esta razón. La distancia desde este punto hasta este punto se coloca acá, ¿sí o no? O sea que aquí va la distancia a nivel del eje X. Acá también es igualito. Estamos en el eje X. Entonces aquí sería X menos X sub 0. Ya está. Estas imágenes que tú ves aquí, ¿dónde estaban? En el eje Y, ¿sí o no? En el eje Y. En cambio aquí, ¿dónde van a estar tus imágenes? En el eje Z. ¿No? En el eje Z. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Al igual que acá, mira. F de X sub 0. Ya, fíjate, ¿ah? F de X. Pero no lo puedo dejar ahí. Porque ahora está Y también. Pero X solamente es la única variable que interviene. Y, ¿cómo es? Constante. En este caso, Y sub 0. ¿Ya ves? Aquí te das cuenta que al ser Y constante, solamente estoy trabajando con respecto a X. ¿No? Muy bien. Menos la imagen de X sub 0. Pero ¿cómo es Y? Constante. Aquí arriba te das cuenta de algo interesante.
X es variable. ¿Ves? Aquí es X sub 0. En cambio, Y no cambia. ¿Qué significa? Constante, ¿no? Constante. Muy bien. De esa manera, ya tenemos una similitud con esta parte. Fíjate que esto de aquí, normalmente, algunos lo ponen en términos de diferencial, pues, ¿no? Otros lo ponen así, el límite cuando X tiende a X sub 0, y esto vendría a ser aquí la variación de Y con respecto a la variación de X, ¿sí o no? Así. Fíjate bien que el de arriba es la variación en la variable dependiente. O sea que esto de aquí, si quisiéramos hacer una similitud con esto, vendría a ser la variación de Z con respecto a la variación de X. Y Y, ¿por qué no aparece? Porque es constante, ¿cierto? Es constante, ¿no? Muy bien, ya está. Si quisiéramos utilizar esta notación, ¿lo podemos hacer? Claro. Acá le ponemos equivalente. Le ponemos equivalente, ¿no? En términos de H. Términos de H. Listo. Ahí está. Entonces lo ponemos en términos de H, miren. Para algunos es más fácil ponerlo así. Normal, como tú desees. Límite cuando H tiende a 0. ¿Ya está? Ponemos aquí el H, ¿cierto? Así como acá. La imagen, fíjate. La imagen, como estamos trabajando a nivel de X, sería X sub 0 más H. Y constante. Y sub 0. Le quitamos la imagen de X sub 0. ¿Y qué pasa con Y? Constante. Así yo utilice esta forma o esta forma, yo siempre tengo que ver que Y sea constante. ¿Eh? Constante. Constante. Perfecto. Está bien eso. ¿No? Muy bien. Entonces, de todo esto, ¿qué podemos concluir? Que la derivada parcial en realidad lo que hace es comparar la variable dependiente con una de las variables independientes. Nada más con una. Y para que eso suceda, las demás se tienen que mantener constantes. En la vida real, ¿eso es cierto? Obviamente no, jóvenes. En este mismo momento, ¿no? Nuestro organismo depende de muchas variables. Y en un mismo tiempo, todas las variables están funcionando. No voy a decir, bueno, quiero analizar la temperatura y que solamente pues funcione la variable, digamos, que da pues el calor corporal. No, hay otras variables que siguen funcionando. Y aún más, hay variables externas también. ¿No? Tal vez si tengo frío, no necesariamente es por el aula, tal vez porque las ventanas están abiertas. O tal vez ya es la hora del almuerzo, mi estómago también está funcionando ahí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿habrá alguna forma de hallar las razones de cambio cuando la variable dependiente sea con respecto a todas sus variables al mismo tiempo? Y la respuesta es sí se puede. ¿Cómo se llama eso? Derivada direccional, ¿no? Eso se llama. Porque ahí utilizas todas, ¿no? Todas, ¿no? Entonces, la derivada direccional, esa característica tiene, ¿no? Que normalmente ahí trabajamos con todas sus variables, ¿no? ¿Y ahí qué interesa? La dirección, la orientación. Obviamente ahí necesitamos algo más general que una derivada parcial. ¿Y cuál es eso? El gradiente, ¿no? El gradiente, ¿no? Ya, muy bien. Ahora sí, entonces, si nosotros quisiéramos ahora trabajar con respecto a Y, no hay problema. Ya lo podemos definir ya. Derivada parcial con respecto a Y. Pero no se preocupen,
que no vamos a utilizar mucho estas fórmulas, a no ser que el problema lo exija. ¿Por qué razón? Es como ustedes, ¿no? Cuando llevaban sus derivadas y empezaban el primer tema, por decirlo así, calcular derivadas con límites, a veces era bien complicado. Pero después que aparecían las tablas de derivadas. Entonces acá es igualito. Tal vez en algunas ocasiones va a ser complicado trabajar con todo esto. Entonces, ¿qué voy a usar? Las tablas de derivadas. Hipótesis importante. Yo asumo que tú sabes derivar. Ya, eso de ahí yo tengo que asumirlo. Ya, que tú sabes derivar. ¿Correcto? Porque aquí vamos a utilizar fórmulas de derivadas también. ¿No? Fórmulas de derivadas. Entonces, hay que asumir que tú eres un trome derivando. ¿No? Ya, muy bien. Ya está. Listo. En este caso, ¿quién es constante? X sub 0. Ojo, porque ahora el que varía es Y. ¿Cómo sería? En esta parte sería así. Límite cuando Y tiende a Y sub 0. Ahí está, mira. La diferencia de los dos. Y arriba la imagen de ellos. Pero ojo, esto es Y, la segunda coordenada. Y la primera no aparece, se asume que es constante. Ya está. Menos F, recuerda que este Y sub 0 es la segunda coordenada. Y la primera es constante. Ya está. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Eso sería la parte formal. ¿Ya? La parte formal. De ahí vamos a ver la interpretación geométrica. ¿Qué significa eso? Entonces habría que recordar qué cosa era esto en cálculo diferencial, ¿sí o no? Esto era la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto X sub 0, Y sub 0. ¿Sí o no? ¿Está bien? Muy bien. La pregunta es, ¿y qué cosa es esto entonces? ¿No? ¿Qué cosa es esto? Esto también es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Eso también es la pendiente de la recta tangente, que pasa por el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Porque estamos en 3 dimensiones. ¿No? Pasa por ese punto. Solo que aquí hay algo un poquito más alucinante. Que para hablar de esta pendiente, primero, esta superficie voy a tener que intersectarlo con un plano, por ejemplo, claro. Fíjate que aquí esto es constante, o sea, Y igual a Y sub 0. Y esta es la ecuación de un plano, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, para hablar de la pendiente de la recta tangente, primero geométricamente yo tengo que coger esta superficie, intersectarlo con este plano. Una vez que tenga esa intersección, me va a salir una curva. Y ahí recién, a esa curva, le voy a trazar su recta tangente. Ya, esa es la interpretación que vamos a ver el jueves. ¿Qué cosa significa esto, sí o no? ¿Cierto? No, muy bien. Ya, eso lo vamos a ver el día jueves. Ya, muy bien. Ya está. Excelente. Entonces, hay que asumir que tú sabes derivar. Ya, eso sí, vamos a asumirlo. Ya, muy bien. Ya está. ¿Ves? Acá está la interpretación. ¿Ves? Hay que intersectar primero. ¿Ves? ¿Ya ves? Hay que intersectar. Listo. Para poder formar una curva, ¿ves? ¿No? Eso es lo que te estaba diciendo, ¿no? Hay que formar una curva, ¿no? Muy bien. Bueno, acá están las fórmulas que he puesto. Son esas de ahí. Una pregunta interesante sería, profesor, ¿cuándo utilizamos tabla
y cuándo utilizamos esa definición, ¿cierto? Eso es lo que vamos a aprender también, porque algunos piensan que con esa definición siempre lo vamos a usar. En algunos problemas solamente se usa la definición. Por eso es que tú tienes que leer bien qué te está pidiendo. ¿Ya? ¿Qué te está pidiendo? Muy bien. Bueno, aquí están las notaciones, ya está. Y ahí están los problemas de entretenimiento. Ya, esto vamos a ver entonces. Mira, necesito que recuerdes, ¿sí?, la ecuación vectorial de la recta. Porque lamentablemente en R3 no lo podemos poner la ecuación cartesiana de la recta, ¿sí o no? No se puede. A no ser que sea la intersección de dos planos, ¿no? Ahí sí, pero no se puede poner la ecuación cartesiana de la recta en R3. En cambio, en R2 es fácil, pues, ¿no? Por ejemplo, x más y igual a 1 es una recta. Pero x más y más z igual a 1 en R3 no es una recta, ¿no? Es un plano, ¿no? Es un plano. Entonces, para este tema sí, necesito que recuerdes vectores, ¿no? Vector direccional, esas cositas, ¿ya? ¿No? Porque eso sí necesitamos, ¿ya? Tú eres trome en vectores, ¿no? Llevas en física, normal. Las fórmulas de derivada, yo asumo que tú te acuerdas, ¿ah? ¿Ya? Ahí está, mira, muy bien. ¿Cuántos son? 28 fórmulas son, ¿no? Ya está. Todo eso tiene que estar acá. Acá. ¿Ya? Muy bien. Ajá. Y ahí vamos a ver en qué momento debemos usar la definición puntual. ¿Ya? Muy bien. Listo, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar.